Shalom, shalom, bienvenidos a Jerusalén, bienvenidos a Israel. Continuamos con nuestro ciclo, la estructura espiritual de la realidad, nuestro segundo encuentro. Como vemos en nuestro slide aquí, entre las tantas cosas que vamos a ir explicando, está el concepto de material y espiritual. Material está señalado como una línea descendente. O sea que material es la manifestación de la realidad en la dirección del mundo material. Es decir, el objetivo es lo material en principio. Y después espiritual es ascendente, como de ese mundo material vuelve al espiritual. ¿Qué significa esto? Ya explicamos que material y espiritual son dos aspectos diferentes de la misma realidad. Son dos formas en que la realidad se presenta ante nuestra percepción. Como el ejemplo que explicamos del libro. Un libro es concebido en la mente de un autor, en un plano inteligible, en un plano que no es percibido por los sentidos. Luego se manifiesta finalmente en la realidad material sensorial, en papel, tinta, cartón, y lo podemos tocar y ver. Pero en realidad el libro, ¿qué es? El libro es el cartón, el papel, la tinta. El libro es las ideas que hay dentro de ese contenido material. Con tocar el cartón, el papel y ver la tinta, no conocemos las ideas ni el objetivo del autor de ese libro. Con contar las letras tampoco. Lo importante es el objetivo. Tenemos que elevar nuevamente ese contenido del libro a su plano original, donde fue concebido. ¿Y dónde fue concebido? En el plano inteligible, en el plano espiritual, en la mente del autor. De la misma forma es esta creación. Por eso muchas veces las personas se confunden y buscan códigos, contar letras, hacer cálculos con la Torá, con el Zohar, y ese no es el objetivo de esos textos, sino que esos textos, como toda la espiritualidad de Israel, tienen un objetivo, una fuerza civilizadora para que el hombre se unifique a Kadosh Baruj Hu, para que el hombre retorne conscientemente, unificándose con su semejante, con el Creador, y alcance la armonía universal. Y no simplemente quedarse en los detalles del mundo material. El mundo material es un medio para que el hombre alcance el plano espiritual, el eterno. Entonces justamente a través de la Torá, del Zohar, como vemos acá, los días de la creación, exactamente lo mismo. Cuando estudiamos la Torá vemos que el proceso de la creación es un proceso descendente. Parte de algo sutil, la luz, y finalmente va a haber plantas, animales, hombres, materia en sí. El sexto día que se crea el hombre. Pero el objetivo es el Shabbat, el séptimo día. Está por sobre el tiempo y el espacio, trascender lo temporal, ir a un plano superior, elevar toda la realidad a un plano superior, cuando el hombre puede dar de sí. El habla es a través de lo cual el hombre se eleva por sobre todas las criaturas. La escritura, el sentido de la historia. El hombre puede articular, puede influir positivamente con su habla y educar el altruismo y crear un mundo con un objetivo superior, no como la materia como un fin en sí mismo, sino que la materia como un medio para alcanzar una realidad superior. Por eso vemos ese proceso descendente que viene desde lo espiritual a lo material, que son los 6 primeros días de la creación, con la consolidación del hombre, el ser humano, que es justamente el socio de Akadosh Baruj Hu, el intermediario que puede elevar y devolver toda la creación a su origen, el que puede entender las ideas del que escribió el libro, del autor del libro, y no quedarse solamente con el papel, el cartón y la tinta. Pero para eso el hombre tiene que alcanzar su categoría de hombre, de Adam. Adam en hebreo viene de Medamela Elión, que es semejante a lo superior, a todos los mundos superiores es el hombre. Y para que eso lo alcance, tiene que activar todo su potencial mineral, vegetal, animal, humano, pero en armonía, y llegar a ser medaber, que habla, parlante. Dabar es la cosa, que puede nombrar la cosa en sí y que puede llegar
a su verdadero origen. Y ahí sabe el objetivo del autor del libro. Ese es el objetivo. Entonces, material y espiritual es simplemente dos aspectos de la misma realidad. Y el objetivo, por supuesto, es la unificación de toda la realidad y todos los componentes en el uno sin segundo. De ahí que la oración, la tefilá, la meditación central de todo el judaísmo es justamente cuando el hombre se cierra, se tapa los ojos y dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Por qué cierra los ojos? Porque se desconecta de toda la ilusión que entra a través de los ojos para captar con su inteligencia. Es decir, eleva el mundo sensible al mundo inteligible para captar el objetivo y no quedarse en el medio, para trascender la tinta, el papel y el cartón del libro, nuestro ejemplo, y ver la idea del escritor de ese libro, el autor, en este caso el gran autor, Akadosh Baruj Hu. Pero para hacerlo precisa saber cómo hacerlo. Debe hacerlo basado en principios espirituales, en principios objetivos, y no simplemente su capricho, en leyes humanas que son cambiantes. Por eso tenemos que ver cuál es la diferencia entre principios espirituales y leyes humanas. Hay una diferencia abismal, tanto en lo espiritual como en lo científico. Cuando hablamos de principios objetivos, estamos hablando de principios que el hombre descubre, no inventa ni crea. Los principios que rigen el mundo biológico, el mundo de la química, de la física, todas las leyes que rigen nuestro mundo son objetivas y el hombre las va descubriendo. Cuando las descubre, alcanza una relación objetiva de causa y consecuencia y de esa forma puede crear fórmulas para ser libre en el mundo sensible, en el mundo científico y tener una mejor calidad de vida, en la medicina, en la física, en todas las ciencias que conocemos. Y esas leyes son objetivas, las descubrimos, cada vez que las volvemos a activar, sucede el mismo fenómeno, porque son objetivas. La gravedad es objetiva, el fuego quema es objetivo, lo que el hombre come es objetivo, no otra cosa. Eso sí, puede comer piedras, puede comer tierra, puede comer veneno, ¿no? Fue creado de una forma y el hombre descubre que de esa forma es libre. Lo mismo sucede en el plano espiritual. Las leyes que el hombre descubre en el plano espiritual o los profetas captan son objetivas y no son caprichos humanos. Y si el hombre las respeta y las cuida, como vamos a ir viendo a lo largo de nuestra clase, el hombre es libre y puede crear una sociedad mejor, un mundo mejor, y toda la creación en conjunto puede alcanzar la armonía universal, puede alcanzar el objetivo del autor del libro y no quedarse simplemente contando letras y páginas del libro. Tiene que saber levantar el mensaje a un plano inteligible, de la inteligencia, a un plano espiritual. Y ese es todo el objetivo de todo el trabajo espiritual. Poder llevarlo realmente a su origen. Para eso tiene que ser en base a principios espirituales. Las leyes humanas, en cambio, son cambiantes, son caprichosas y van cambiando de acuerdo al momento. Por eso esa es la diferencia entre leyes humanas y principios espirituales. Los principios espirituales son objetivos, no cambian y no dependen de la voluntad ni de lo que el hombre desee. Si el hombre quiere o no quiere, son objetivos. Van a funcionar más allá de nuestra voluntad. Esos principios espirituales, en el lenguaje de la Torá, en el lenguaje de la Kabbalah, son las mitzvot, los preceptos que encontramos en la Torá. Ahora, estos preceptos, ¿cómo surgen? Estos preceptos son particularidades, las mitzvot, ¿de qué? De los 10 postulados. Esos 10 postulados, erróneamente traducidos como 10 mandamientos, porque en hebreo son aseret adibrot, son postulados, no son mandamientos, son 10 principios generales que tienen que ver con las 10 sefirot, 10 principios a través de las cuales la creación funciona. Como 10 dedos tenemos en la mano, como 10 dedos tenemos en los dedos de los pies, y como 10 dedos que los Kohanim elevan a la mente en el Birkat Kohanim, en la bendición de los Kohanim. Es decir, son ese plano de 10 que se va elevando a los mundos superiores. Porque 10
simboliza todos los principios de la creación y el hombre los capta en diferentes niveles. Y el trabajo es elevarlo al objetivo. No otra vez al ejemplo del cartón, del libro de las letras, sino al objetivo de la creación. Esas son las sefirot. Y ahí está el lenguaje de la Kabbalah, que es en sefirot. Captar las raíces, las causas y el origen. Entonces, las mitzvot, estos preceptos que son particularidades de los Aseret Dibrot. Tomamos cualquiera de los Aseret Dibrot. Por ejemplo, no asesinar. No asesinar, uno puede decir, no hay que asesinar. Pero no es tan simple. Para llegar a poder cumplir eso en toda su dimensión, el hombre tiene que entrenarse en muchos aspectos y saber todas las dimensiones de lo que es asesinar o no asesinar. Vemos como ahora, en nuestra propia época, muchas personas, en nombre de lo espiritual, asesinan, diciendo que están haciendo algo espiritual. Ahora y en todos los tiempos. A lo largo de miles y miles de años, el asesinato se usó como un valor espiritual, siendo que la propia Torá lo toma como un precepto, más que un precepto, uno de los 10 postulados básicos. Y muchos seguidores, entre comillas, de esa propia Torá usaron el asesinato para justificar sus creencias. Entonces, ¿cómo puede ser que a través de la historia, la Inquisición, en la época moderna, el terrorismo del extremismo musulmán puede usar conceptos de profetas que todos ellos aceptan, de Moshe, de Moisés, de Abraham, Isaac, de todos los profetas de Israel, que dijeron no asesinar, que la propia Torá lo dice, y lo usan como un medio espiritual? Entonces vemos que no es tan simple, y que una cosa es lo que podemos decir y lo que podemos idealmente transmitir, y otra cosa es cómo llevarlo a cabo. Por eso, una cosa es el objetivo y otra cosa es la forma de alcanzar el objetivo. Y eso precisa un entrenamiento. Por eso no es suficiente con tomar los objetivos que nos da la Torá, los objetivos de la fuerza civilizadora que trae el judaísmo, sino hay que tener la forma de implementarlo, los detalles para poder implementarlos, que son pequeñas particularidades que van construyendo toda la estructura de lo que es crear al ser humano, como en cualquier cosa. Yo puedo decir, quiero hacer un edificio. ¿Ok? Puede ser como decir, no adulterar, no asesinar, no robar. Es un principio, quiero hacer un edificio. Pero para hacer el edificio, debo construir cimientos. Debo saber todo el sistema eléctrico, cómo hacerlo, el sistema sanitario, y cuántos detalles y detalles. Quiere decir que una cosa es lo general, pero no es suficiente. Preciso todas las particularidades que lo componen para poder construirlo. Sin las particularidades es imposible construirlo. Entonces, cuando hablamos de mitzvot, que son 613, son particularidades de los 10 postulados. Y sin ellas no puedo alcanzar los postulados. Me quedo en teoría. Tengo el objetivo, pero no tengo la forma de alcanzarlo. Todo el sistema judío alágico, la ley judía, es justamente cómo poder llevar adelante esas mitzvot para poder de esa forma alcanzar esos 10 postulados que son la fuerza civilizadora que puede realmente hacer que el hombre alcance la armonía universal. Pero sin ellos, todo queda en la teoría simplemente. Es simplemente una teoría y no tengo cómo implementarlo. Esos 6 postulados, para nuestro estudio, vamos a dividirlos en 2 grupos. Los 6 inferiores, que aparecen en nuestro slide, que es no codiciar, no engañar, no robarás, no adulterarás, no asesinarás, respetar a los padres. Aparentemente se pueden entender racionalmente, porque uno dice, no codiciar, no engañar, no robar, no adulterar, no asesinar, respetar a los padres, es muy lógico. Pero debemos saber que esa lógica, en teoría, que hoy la tomamos como muy lógica, son miles de años de Torá y de fuerza civilizadora judía en el mundo. Antes no era así. Si vemos los pueblos antiguos que nos relata la Torá, donde había sacrificios humanos, hoy también hay sacrificios humanos, pero digamos, vamos a remontarnos al pasado. Esto no era norma, o por lo menos no era aceptado por norma. Ahora, gran parte del mundo considerado civilizado lo toma como norma.
aunque no siempre lo implemente, pero por lo menos se toma como norma y da vergüenza si una persona dice, es adúltero, roba, engaña, codicia, asesina, no respeta a los padres. Dentro de ciertos límites está mal. Pero antes no era así, y aún todavía falta. Por eso la Torá no se puede decir que es antigua o moderna. Algo es antiguo cuando ya no tiene lo que decirle al hombre nada. Y todos estos postulados tienen mucho para decirle al hombre, el mundo y el hombre tienen mucho para aprender aún de ellos. Entonces, estos principios aparentemente parecerían ser postulados que podemos captar con la mente. Pensamos que los captamos con la mente, pero la mente del hombre y lo que el hombre cree y siente y lo que le da lógica, como vemos acá, postulados lógicos, es muy delicado, no es tan simple. Hoy me puede parecer algo lógico, mañana no. Como vemos ahora con el terrorismo asesino. Parece lógico asesinar. ¿Por qué? Porque no se toman estos principios como un principio universal, sino como algo que puede cambiar. Y mañana un hombre puede decir que asesinar es válido. Entonces entra dentro de la lógica humana y no dentro de un principio universal. Es como mañana puedo yo decir, el hombre no puede volar como un pájaro. Todos vayan a las montañas y vuelen. Y toda la gente se tira por la montaña y muere. De la misma forma, es el asesinato, el terrorismo. Si yo no lo tomo, estos principios, como algo espiritual, universal y objetivo, entonces puedo engañarme fácilmente. O yo o otra generación. Por eso debe estar sustentado por algo superior. No simplemente por lo que yo creo y siento, sino que debo tomarlo como leyes objetivas, de la misma forma que tomo a las leyes científicas como leyes objetivas. La gravedad es objetiva. Si yo creo o no creo en la gravedad va a actuar. No depende. Si yo digo yo no creo en la gravedad y salgo por el 9º piso, a la gravedad no le importa que yo no crea en ella. Si yo digo yo quiero codiciar, asesinar, etc., voy a destruir la sociedad. Quiere decir que es objetivo. Entonces los principios el hombre los descubre, no los inventa, y son objetivos. Y si el hombre no los respeta, el hombre destruye la ecología social y espiritual del mundo. De la misma forma que destruye la ecología de la naturaleza cuando no respeta la naturaleza. Entonces esos principios son objetivos y no dependen de lo que el hombre crea o piense. Pero para poder captarlos como leyes objetivas, como principios superiores, ¿qué debo hacer? Debo captarlos en toda su dimensión. Por eso esos 6 principios, esos 6 postulados que vimos hoy, son partes de un cuerpo mayor, que son los 10 postulados como tenemos acá. Esos serán los 6 inferiores, pero deben estar sustentados por los 4 superiores. Es decir, si yo no comienzo por yo soy, ¿quién es yo soy? El Kadosh Baruj Hu, el Creador. Si yo no sé que todo esto viene de un objetivo superior, de una energía superior, de una fuerza superior que creó toda esta realidad, y que yo la voy descubriendo, por supuesto que todo cambia, depende al racionalismo y la intelectualidad y a lo filosófico y a las modas. Pero si hay principios que no cambian, como la gravedad no cambia, como los principios biológicos, físicos, químicos no cambian, los principios universales que es la Torá no cambian tampoco. Si yo los cambiaría, saco los cimientos del mundo. Si yo codicio, engaño, robo, adultero, asesino, no respeto a los padres, etcétera, etcétera, saco los cimientos del mundo y el mundo se destruye. Entonces, son principios universales, son leyes objetivas que debemos respetar. De esa forma, el hombre puede aprenderlos realmente. ¿Basados en qué? En los 4 superiores. Los 4 superiores dan sustento, dan soporte a esos 6 inferiores que parecen muy lógicos. Parecen lógicos porque ya hay miles de años de Torá y de fuerza civilizadora judía. Pero están basados en qué? En los 4 superiores. ¿Qué son los 4 superiores? El primero, yo soy Hashem. Anoji. En hebreo hay 2 formas de decir yo. Ani, Anoji. Ani es el ego, el yo pequeño. Anoji es el yo superior, él, Akadosh Baruj Hu. Y el hombre tiene esas 2 potencialidades. El hombre puede alcanzar su verdadera identidad y esencia, que es él, el Anoji.
Y Él que es, está por encima de palabras y de nombres. Por eso todos los nombres que damos no alcanzan a nombrarlos. Él en realidad no tiene nombre. Él es uno. Y el uno es el estado de conciencia donde la unidad, donde no hay conocimiento, hay ser. En el uno no hay nada que conoce a otra cosa. El conocimiento es de la dualidad. Cuando alguien conoce a otro, tiene que haber por lo menos dos para que uno conoce al otro. Cuando es uno, es el ser. Es el placer, la plenitud. Está por encima del conocer. Por eso el nombre, las 4 letras, Yud Kei Vav Kei, es la bahía, la experiencia, la vivencia, el ser. Entonces todo parte de un ser, del ser superior, donde todos somos. Solo somos en Él. Mientras tanto, es el proceso de alcanzarlo y ser en Él. El hombre va cambiando. El presente se nos escapa, el pasado ya pasó, vamos hacia el futuro. Y el futuro es donde somos, donde vamos a ser realmente en Él. Entonces, todos esos principios están basados en esos 4 principios superiores. Y luego no tendrás idolatría, no idolatrar las deidades, no tomar el nombre en vano, el Shabbat. Es decir, principios que Bezat Hashem vamos a ir estudiando lentamente, en profundidad, para entender realmente cómo poder sustentar y llevar adelante esos 6 principios que son los concretos que los vemos en manifestación. Los otros son interiores, son espirituales, los otros son la manifestación de algo espiritual, pero todos forman una unidad. Si el hombre no tiene claras las ideas, entonces ¿cómo puede llevar a cabo su vida? De la misma forma, si el hombre no estudia Torah, no estudia Kabbalah, que habla de los 4 principios, ¿cómo puede implementar su vida en forma civilizada, en forma espiritual? Queda simplemente en una teoría. Entonces, todos esos 10 Aseret Adibrot son las 10 Sefirot también, en cada plano diferente, en los planos materiales, sensoriales, en los planos emocionales, mentales y espirituales. Y el hombre tiene que aprender cómo elevarlos a su raíz, al autor del libro, como hablamos antes. Entonces, los 4 principios superiores le dan continuidad y forma de implementar a esos 6. ¿Y eso cómo sucede? Como decimos acá, la voluntad y el deseo generan y dan continuidad a los pensamientos, emociones y actos. O sea que los 4 principios superiores de los 10 postulados de la Aseret Adibrot tienen que ver con una voluntad que está por sobre el hombre. El hombre es en la voluntad superior. El hombre tiene una esencia que tiene que ver con esos 4 principios superiores, como las leyes objetivas. Y cuando el hombre piensa y siente, ¿qué es lo que hace? Intelectualiza, racionaliza su voluntad y su deseo, pero su verdadero deseo y voluntad. Ahora, si el hombre está desconectado de esa esencia, entonces ¿qué sucede? Racionaliza, intelectualiza sus propios caprichos. Entonces yo puedo racionalizar como quiero la fuerza de gravedad, pero no va a funcionar. Solamente cuando yo la racionalizo y la intelectualizo en la forma correcta, entonces puedo construir aviones y volar y cohetes y que las cosas funcionen. De la misma forma son los principios superiores espirituales. Yo puedo racionalizarlos de muchas formas, pero si los racionalizo y los intelectualizo y los implemento en forma incorrecta, la estructura va a caer y va a surgir el asesinato terrorista, la Inquisición y todas las cosas distorsionadas. ¿Por qué? Porque no están implementados de acuerdo a la realidad objetiva. Y esa es la halajá, y esas son las mitzvot que nos trae la Torah de Israel. Es un cuerpo completo. Nos trae los objetivos y las formas de alcanzarlos. Por eso es muy simple tomar los objetivos, que son muy lindos, muy hermosos, pero si yo no tengo la forma de implementarlos, entonces yo distorsiono todo y el edificio se cae. Pero en cambio la Torah de Israel nos da el objetivo y la forma de alcanzarlos. Es decir, la forma de intelectualizar, de inteligir, llegar con la inteligencia a captar la voluntad y el deseo. Porque la voluntad y el deseo están en un plano espiritual, en un plano inarticulado con palabras. Yo tengo que saber cómo entrar ahí. Preciso el lenguaje correcto. Sin el lenguaje correcto yo no puedo entrar en lo espiritual. El lenguaje es una llave. Y si yo no tengo la llave correcta, no puedo abrir la puerta.
Entonces todo el lenguaje de la Torá, de la Kabbalah, es la forma de cómo poder abrir en forma inteligente y adecuada esas puertas. Entonces ahí la voluntad y el deseo generan y dan continuidad a los pensamientos, emociones y actos. ¿Por qué? Porque yo creo una armonía a través del lenguaje, que es un intermedio, es un medio el lenguaje. El lenguaje simplemente es un medio para alcanzar la voluntad del deseo superior. Pero si yo no tengo ese lenguaje, me quedo en un intermedio. Entonces busco en la Torá imaginaciones y tergiverso el real sentido de los textos de la Torá y no llego al verdadero mensaje. Por ello, el gran desafío del hombre es alcanzar ese lenguaje. Y por eso tenemos la Kabbalah, que es la forma de dar la lectura correcta a la Torá. Pero para que eso suceda, debo ser dirigido por verdaderos maestros, iniciados, que son partes de una cadena tradicional. Y esas son las mitzvot. Las mitzvot, la palabra mitzvah viene de tzapta, que es conexión. ¿Cómo establecer esa conexión? Esa conexión entre mi pensamiento y la mente universal. Porque si no, simplemente estoy justificando mis emociones, mis miedos, mis debilidades, mis instintos y mis deseos. Y todas esas fuerzas simplemente son potencialidades para poder encauzarlas en la forma correcta. Pero ¿cómo las puedo encauzar en forma correcta y modelarlas para alcanzar el objetivo? A través de una voluntad. Pero la voluntad yo no la poseo. La voluntad es lo que debemos alcanzar. Por eso, el trabajo espiritual no es tener más información y más conocimiento, sino alcanzar voluntad, más voluntad para sobreponerme a la debilidad humana y poder realmente no codiciar, y no robar, y no asesinar, y no adulterar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso debo tener las particularidades para poder alcanzar esos principios generales. Y ese es todo el desafío, y ese es todo el trabajo espiritual. Así que Be'ezrat Hashem, que trabajemos, que tengamos brajá, bendición, para poder alcanzar realmente esos principios espirituales que pueden guiarnos. Pero para poder hacerlo, hay que trabajar con conciencia y con esfuerzo y sistemáticamente. Shalom, shalom desde Jerusalén. Será hasta nuestro próximo encuentro la semana próxima. Shalom para todos y Shabbat shalom desde Jerusalén.